Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Se ve y se escucha? Bien, porque estaba teniendo un problema con el micrófono, pero parece que quedó andando. Bueno, ahí creo que ya están todos. Por lo menos ya hace unos minutitos que no entra nadie. No, siguen entrando. Ahí hay uno nuevo. Em, segura, seguro que ya está en Classroom el formulario habilitado para completar la asistencia. Y hoy vamos a ver acerca de otra herramienta que se puede usar desde Google Drive, que es los formularios. Bien, ahí estamos. Ahí entró Marcela. Bueno, la presentación después las dejo, como siempre, en la página. Y la idea es ir mostrando acá cómo vamos haciendo las cosas. Eh, entonces, con formularios lo que vamos a ver es eh, cómo crearlo y enviarlo. Si es un cuestionario, eh, asignar los puntajes a las preguntas y calificarlos. eh, Compartir los formularios para eh, armarlos de forma colaborativa y la configuración de las reglas en las respuestas. ¿Qué esperamos o cómo restringimos las distintas respuestas que puede estar dando el usuario que ingresó a completar? Así que ya vamos a empezar con lo que es la creación. A ver si ahí están viendo. Para crear un formulario, vamos a ir a nuevo, al menú nuevo, y seleccionamos formularios de Google. Entonces se va a abrir eh, un formulario vacío, nuevo, sin título, para que lo comencemos a editar. También podríamos crearlo eh,
No, acá no lo veo más. Bueno, después vamos a ver cómo pasarlo a una hoja de cálculo. Antes se podía crear desde una hoja de cálculo también. Entonces las respuestas iban a ir directamente a esa hoja de cálculo. Ahora se crea únicamente de esta forma y después las respuestas sí se pueden pasar a una hoja de cálculo. Entonces, al abrir un formulario, vamos a poder agregar hasta 300 elementos, es el límite. Elementos es todo lo que compone a un formulario. Vienen a ser las preguntas que podemos agregar y las distintas imágenes o videos que podemos ir intercalando entre preguntas, por ejemplo. Y nos permite dividir el formulario en hasta 75 secciones. Secciones vendría a ser eh, la forma o las distintas páginas en las que podemos ir agrupando las preguntas según su tipo. Así que bueno, esos son los límites, son bastante amplios. Para agregar una pregunta, hacemos clic en el más, en esta barra de la derecha que dice agregar pregunta. Y ahí, por ejemplo, se agregó una pregunta. Si la queremos borrar, hacemos clic en el tacho. Cuando inicié el formulario, había una pregunta que es la que viene por defecto, que la podemos editar. Ahí la saqué. Y si quiero volver a agregar el más, se agrega la pregunta. Y tenemos el campo para escribir cuál es la pregunta y qué tipo de respuesta es la que espera. Acá está seleccionado opción múltiple. También podemos indicar si esa pregunta es obligatoria o es opcional. Si el que la está completando el formulario debe obligatoriamente responder a esa pregunta o no. Vane me preguntó cómo llegué ahí a... No vi el momento que me hiciste la pregunta. ¿Es cómo inicié el formulario? Ah, bien. Bien, bueno. Siempre es nuevo formulario de Google eh, para crearlo. Y se va a abrir una nueva pestaña con el formulario en blanco. Tenemos dos posibilidades distintas de agregar imágenes en un formulario. Una puede ser en la misma pregunta. Por ejemplo, si esta pregunta era... Yo puedo elegir con haciendo clic en este icono de imagen. Ahora voy a buscar una acá en Google Imágenes. Vamos a elegir cualquier imagen. Y la inserto
en la pregunta. Entonces, si yo quiero hacer una pregunta en relación a una imagen, la agrego dentro de la pregunta y acá podría escribir las opciones. Ya que esta es una pregunta de opción múltiple. Y la otra forma de agregar una imagen es antes o después de una pregunta. Yo podría hacer clic acá. Vieron que es el mismo dibujito acá en la pregunta y acá en la barra, pero si yo hago clic acá, la imagen se va a insertar entre preguntas, no dentro de la pregunta como es acá. Entonces, de la misma forma, yo podría buscar una imagen y esa imagen se insertó abajo de la anterior pregunta, pero esta no es una pregunta, sino que es simplemente una imagen a la que yo le puedo eh, poner un título. No, al usuario que va a responder la va a ver, pero no tiene nada para hacer más que verla a esta imagen. En cambio, la anterior era relacionada a la pregunta que estaba haciendo, por eso está dentro de la pregunta. Y de la misma forma que agregamos una imagen, debajo de la pregunta también podríamos agregar un video. Si hacemos clic acá en agregar video, puedo buscar, bueno, cualquier video en YouTube. Y también le puedo agregar un título. Y ese video se insertó debajo de la imagen. Yo puedo hacer clic en estos puntitos, en esos 6 puntitos que aparecen acá arriba, para moverlo y subirlo, por ejemplo, al principio de todo. Puedo dejar ese video ahí, después viene la pregunta y después la imagen. Y también puedo agregar una sección haciendo clic acá, que dice agregar sección. Y ahora, fíjense que dice sección 1 de 2 y sección 2 de 2. La 1 de 2 es el formulario, la página inicial del formulario. Ahí. Puedo poner cualquier título y cualquier descripción a un formulario. Entonces, en este caso, cuando se inicia el formulario, se muestra el video y después el usuario pasa a la siguiente sección, que también puede tener un título y una descripción. En este caso, esa sección, la sección 2, va a contener esta pregunta y esta imagen.
Como decía antes, puedo seguir agregando secciones hasta 75. Cada sección al usuario le va a aparecer como una página distinta que tiene que ir pasando. Cuando ve una sección, pasa a la siguiente y se carga una nueva página. Dentro del mismo formulario, pero el usuario en un momento solo ve una sola sección, no como estamos viendo nosotros acá, que vemos todo junto, una cosa debajo de la otra. Cualquier elemento, como una pregunta, una imagen o un video, lo podemos duplicar. Si yo hago clic acá, en este botón, al lado del botón de eliminar, puedo poner duplicar y se me repite el elemento. Puede ser útil, a ver, yo si estoy en una pregunta, también tengo la opción de duplicar. Entonces ahora tengo la misma pregunta dos veces. Puede llegar a ser útil cuando tenemos que hacer preguntas que son muy parecidas, entonces nos puede ahorrar tiempo eso. De duplicar y después editamos el elemento que ya está duplicado. Ahora esta la elimino. Y bueno, también vamos a eliminar el video duplicado. Un elemento duplicado, por ejemplo, si lo vuelvo a duplicar al video, lo puedo arrastrar, lo puedo, bueno, cambiar de lugar, como cualquier otro elemento. Y ahora lo eliminamos. Acá teníamos la opción de si quiero no mostrar el título. Con estos tres puntitos. Y bueno, habíamos visto entonces cómo eliminar un elemento y también podemos a una sección duplicarla, quiere decir que se va a duplicar todo lo que contiene, moverla para cambiarle el orden de la sección, eliminar la sección, eliminaría todo su contenido, o combinarla con el elemento anterior que lo que hace es juntar esta sección con la que estaba antes. Como de desagruparla. Eso lo tenemos acá en la cabecera de lo que es la sección. Yo puedo crear ahora otra sección. Esa se llamaba provincias y le puedo crear otra que se llame ciudades. Esta pregunta me quedó. Tendría que... Ahí. Que moverla ahí, ya que corresponde a esa sección. Y bueno, con esta imagen podría hacer lo mismo. La arrastro hasta la sección anterior. Y ahí me quedó la nueva sección que todavía no tiene nada. Con
mover sección, nos va a aparecer esta ventana donde podemos cambiar el orden. Si yo quiero que la sección ciudades esté primero o esté inmediatamente después del inicio, le hago clic para subirle y ahí me quedo ciudades antes que provincia. Y guardar. Y bueno, y acá vemos que me quedó ciudades y después provincias. Esa es la forma que tenemos para cambiar el orden de las secciones. No las arrastramos como las preguntas o las imágenes, sino que vamos a mover sección. Acá esto que estoy tocando es para mostrar el contenido completo de la sección o dejarlo todo agrupado con los títulos solamente. Es solo cuando queremos ver a nivel de título y no todo el detalle. Si yo quiero ordenar, vamos a suponer que tengo, vamos a esta sección agregarle otra pregunta. Si yo quiero que al usuario, cada vez que entre un usuario, las preguntas les aparezcan en un orden distinto, no como yo las estoy viendo ahora, sino que, por ejemplo, pueda aparecerle esta primero y después esta, lo que tengo que hacer es ir a configuración y dentro de presentación, tildar donde dice orden de preguntas aleatorio. Si yo habilito esto, orden de preguntas aleatorio, cada vez que alguien va a ingresar al formulario, va a ver las preguntas en un orden aleatorio, no como las estoy viendo yo ahora en la edición. Eso es una opción que tenemos para la presentación. Y cuando la pregunta tiene opciones, por ejemplo, en este caso, si yo quiero que el usuario vea las respuestas, las posibles opciones en un orden aleatorio, cada vez que alguien ingresa que no vea este orden, sino eh, en el que se origine en el momento, ese orden, lo que tengo que hacer es ir a los 3 puntos de la pregunta y hacer clic en ordenar las opciones aleatoriamente. Entonces, cuando esto está tildado, va a tener ese comportamiento de ordenar las opciones de forma aleatoria cada vez que alguien entre al formulario.
Y si esto lo tengo destildado, quiere decir que va a mantener este orden. Y este orden, bueno, yo lo puedo cambiar también de la misma forma que las preguntas, que las desplazamos hacia arriba o hacia abajo, puedo hacer lo mismo con las opciones. Ahora dejo tildado que lo ordene aleatoriamente. Con los formularios podemos crear lo que llama cuestionarios para asignar una puntuación a las preguntas y generar una calificación de acuerdo a las respuestas. Si yo quiero convertir un formulario, que en este caso no era un cuestionario, porque no tengo puntajes, si yo lo quisiera convertir a un cuestionario, tengo que ir a la configuración y habilitar convertir un cuestionario. Y ahí me dice que asigna puntuaciones a las preguntas y permite eh, la, la calificación automática a partir de esas puntuaciones. Ahora vamos a ver cómo es lo de las puntuaciones. En respuestas, ya que estoy acá en configuración de las respuestas puedo habilitar recopilar las direcciones de correo electrónico si es que, si es que necesito que el usuario ingrese su correo. Entonces, cuando se habilita esta opción, va a aparecer un campo nuevo en el formulario automáticamente, no lo voy a tener que crear yo, que va a ser para que el usuario complete su dirección de email, y también se me habilita este campo que es para que se envíen las respuestas a las personas que a la persona que está respondiendo. Cuando termina de responder, se le envía a este correo electrónico las respuestas. En este caso, de forma predeterminada está desactivado. Yo puedo elegir cuando se solicite, es decir, si el usuario cuando lo completa elige que se le envíe a su email, o siempre, en ese caso cuando lo complete, se le va a enviar automáticamente un mail con sus respuestas. Esto es tanto si es cuestionario como si fuera un formulario normal. Entonces, volvemos a las preguntas y vamos a ver que al habilitar cuestionario, ahora cada pregunta tiene puntos, como vemos acá. En este caso que dice 0 puntos, y acá tenemos la otra pregunta que también dice 0 puntos. Si no es cuestionario, no nos va a aparecer esto. Las respuestas válidas
o sea, cuáles son las respuestas válidas, se pueden aplicar para los tipos de preguntas que son, ya vamos a verlo un poco más en detalle, pero son los que son respuestas cortas, los que tienen varias opciones, como estas, opción múltiple, las casillas de verificación, lista desplegable, la cuadrícula de opción múltiple y las cuadrículas de casillas de verificación. Esos tipos de preguntas son los que nos permiten establecer una clave de respuesta, es decir, indicarle cuál es la respuesta correcta. En la parte inferior de la pregunta, si vamos a las opciones, a ver, estoy buscando por qué no me aparece la posibilidad de elegir la respuesta correcta. Esto está bien. Opción múltiple. Vamos a cerrar y volverlo a abrir por las dudas. Bueno, ahora sí. Aparece esto. Tuve que cerrar y volver a abrir el formulario. Pero bueno. Fíjense que ahora sí aparece esto que dice clave de respuesta. Que al hacerle clic me permite primero indicar cuántos puntos vale esa pregunta. Vamos a suponer que vale 10 puntos. Y puedo hacer clic en la opción o las opciones correctas. Podrían ser varias. En este caso es una sola, que es esta. Entonces ahí le estoy indicando que esta es la respuesta correcta y que si responde bien va a tener 10 puntos, que es lo que vale esa pregunta. Y pongo listo y ahí quedó. Entonces ahí ahora me dice 10 puntos y el tilde me está indicando que esta es la que marqué como correcta. Y acá arriba, en el formulario, me va indicando el total de puntos. O sea, la suma de
los puntos eh, que le indiqué a cada pregunta. Si en esta pregunta podría hacer lo mismo, haciendo clic en clave de respuesta, puedo poner que esta vale 15. Entonces ahora acá me dice el total de puntos 25. Y le indico que, creo que era esta, que era la correcta. Así que bueno, era por eso que no me aparecía clave de respuesta por ahí, para que lo tengan en cuenta, que está todo bien en la configuración, pero que a veces puede ser que tengamos que cerrar y volver a abrirlo al formulario. A ver si podemos terminar con esto del cuestionario antes que se nos termine el tiempo de la primera parte. A las respuestas, como ven acá, podemos agregarle comentarios. Entonces podemos introducir un comentario tanto si la respuesta es incorrecta como si es correcta. En el comentario podemos agregar texto. Por ejemplo, si la respuesta era correcta, un texto. O si la respuesta es incorrecta, puedo también agregar un texto. O puedo agregar un enlace, ¿no? Acá agregaríamos un enlace, por ejemplo, que vaya, no sé, a una página donde explique por qué esa respuesta es incorrecta o cuál es la correcta. O un video también, un enlace a un video. Entonces, el usuario, bueno, seleccioné cualquier video, ¿no? El usuario cuando responde mal, le va a aparecer debajo de la pregunta un enlace, en este caso, que lo va a llevar a un video. En configuración, respuestas, podemos indicar si las personas pueden modificar las respuestas después de enviar el formulario, habilitando esta opción. Y también podemos restringir a que un mismo usuario responda una sola vez, ¿no? Que no pueda responder más de una vez. En este caso, como nos dice acá, quien ingrese a responder va a tener que acceder con su cuenta de Google, porque es la única forma que tenemos de saber que esa persona entró otra vez. Si yo quiero limitar que me responda una sola vez, lo obligo a que acceda, que inicie sesión con su cuenta de Google. Dentro de respuestas, bueno, acá vamos a poder ver el resumen de las respuestas. Tendríamos que ingresar
Vamos a ingresar con... Bueno, sí, con este mismo usuario. Vamos a ver si... Yo ahí ingresé al formulario eh, como un usuario que va a responder, ¿no? No como un editor, sino como cualquiera que tiene el enlace para responder. Acá con siguiente paso a la siguiente sección. Acá está el video. Me pide el correo electrónico porque es un campo que yo puse que lo recopilaba. Me aparece la sección ciudades, que está vacía, y la sección provincias, que tiene la imagen, la pregunta, que vale 10 puntos. Vamos a responder mal esta pregunta y vamos a responder esa pregunta y pongo enviar. Me dice que se registró la respuesta y puedo ver la puntuación. Y acá me dice que tengo 15 de 25. Me indica que está mal esta. Y esta que estaba bien me muestra el comentario, ¿no? Si yo... A ver, cierro y pongo modificar la respuesta, como está habilitada la opción esa que pueda modificar. Ahora vamos a ver qué pasa si respondo. Vamos a ponerle está bien y está mal. Y ahora en ver la puntuación, ahora tengo 10 de 25. Esta está bien y esta que estaba mal, ahora me dice cuál es la respuesta correcta y él en el comentario me muestra el video que, bueno, que debería dar una explicación, ¿no? Antes, cuando había respondido bien, el video no apareció y en comentario decía muy bien. Y en el formulario, si vuelvo al formulario, ahora me dice que tengo una respuesta. El formulario eh, se respondió una vez. Y bueno, y acá me muestra distintos datos estadísticos, podemos ver, como las preguntas con respuestas incorrectas más frecuentes, los gráficos con las respuestas para cada pregunta, como vemos acá, y el promedio de los puntos que se obtuvieron. Acá, bueno, solamente hubo una sola respuesta, entonces no tenemos mucho, pero para que vean lo que nos muestra cuando vamos acá a respuestas. Y ya no me queda tiempo. Vamos a cortar un ratito y dejo el enlace en Classroom. ¿Está bien?
Bueno, ahí creo que ya estamos todos. ¿Se escucha, no? Sí. Em, Vamos a terminar con lo de los cuestionarios. Voy a entrar con otro usuario para tener otra respuesta. Eh, Ahí fíjese que ya me cambió el orden. Antes, por ejemplo, cuando había entrado con el usuario anterior, esta imagen aparecía arriba y ahora está abajo. Eso es porque está habilitado en la configuración eh, que el orden sea aleatorio. Y bueno, en esta también las opciones, el orden de las opciones varió. Veamos. Bien, entonces ahora tengo dos respuestas. Entonces, en la página de resumen teníamos estos datos estadísticos que ahora, bueno, ahí, al haber una respuesta más, ¿no? Aparece otro dato, quiénes son los que respondieron y la puntuación sobre 25 que se sacó cada uno y eh, en qué fecha y hora fue la respuesta. Si vamos a ir a individual, acá puedo ver por cada usuario que ingresó a responder, yo lo muevo, me voy desplazando por las respuestas de cada uno con estos botones o con esta lista, elijo de quién quiero ver la respuesta. Entonces, acá estoy viendo la respuesta 1 que corresponde a este usuario y veo lo que ese usuario respondió, ¿no? Al detalle, pregunta por pregunta, de ese usuario. Y acá me pasé al otro usuario y veo lo que ese usuario respondió también. Puedo, aunque las puntuaciones sean automáticas, porque yo le indiqué a cada pregunta y a cada pregunta el puntaje y cuál es la correcta. Entonces, en este caso que el usuario respondió mal, el puntaje es 0 de 10, pero yo podría igual modificarlo y ponerle 5, por ejemplo. Lo mismo que cuando es correcta,
que automáticamente quedó en 15 de 15, yo podría modificarlo a 14, por ejemplo. Lo modifico. Y cuando termino de modificar esas puntuaciones, hago clic en guardar. Entonces, este usuario pasó a tener 19 de 25. Si, bueno, en este caso podríamos ver como usuarios las puntuaciones después de completar el formulario. Si eso yo lo quiero deshabilitar, tengo que ir a configuración, y dentro de lo que es el cuestionario, tengo mostrar calificaciones y está habilitado inmediatamente después de cada entrega. Yo puedo hacer que la calificación la vea después de una revisión manual, por ejemplo. La revisión manual por parte del editor del formulario. Para esto tiene que estar habilitada la opción de recopilar las direcciones de correo electrónico. Porque una vez que se hace la revisión manual, se envía por mail esa calificación. Para eso, una vez que yo terminé de completar la revisión manual y cambiar el puntaje si era necesario de cada pregunta, si yo hago clic en publicar la puntuación, entonces ahí se envían por mail las calificaciones. Esto lo puedo hacer aunque esto esté acá, ¿no? En inmediatamente. Yo le podría poner publicar. Igual va a mandar por mail las calificaciones. Esto acá inmediatamente después de cada entrega o después de una revisión manual. Entonces, si quiero que el usuario que responde no vea su calificación hasta que se haga una revisión manual, lo dejo ahí y después, cuando termino de hacer la revisión, hago clic en publicar la puntuación para que la calificación se envíe por mail. Bueno, eso sería. Acá nos quedaría a ver la sección esta pregunta que nos va a mostrar por cada pregunta que tengamos, cuántas veces se respondió bien, cuántas veces mal, qué opciones eligieron, como un resumen, pero al nivel de cada pregunta. Y si tenemos esta opción para dejar de aceptar respuestas o si se aceptan respuestas. Si yo lo deshabilito, entonces el que entre al formulario no va a poder responder, no lo va a poder enviar. Si lo dejo habilitado, el que ingresa al formulario lo va a poder completar. Cuando lo deshabilito puedo dejar un mensaje, ¿no?
El formulario ya no admite respuestas, como dice acá, de forma predeterminada, o lo puedo cambiar. Esto es válido para cualquier tipo de formulario. Es decir, para un cuestionario o para un formulario común, sin calificación. Y puedo enviar bueno, eso lo vemos después. Pero bueno, con esto completaríamos todo lo que tiene que ver con cuestionarios. Y ahora vamos a ver un poquito más en detalle los distintos tipos de preguntas que teníamos. Vamos a agregar una pregunta y a esta la vamos a dejar en esta sección. Decíamos que teníamos la respuesta corta, donde los usuarios, si la pregunta es respuesta corta, el que ingresa a responder el formulario va a poder escribir en un renglón. Texto en un renglón. Si elijo párrafo, va a poder ingresar texto en varios renglones. Acá teníamos, con este ojo, la vista previa del formulario. De esta forma no es necesario ingresar como un usuario que va a responder, sino que como editores podemos tener una vista previa de cómo quedó el formulario. Yo como con este usuario ya respondí, me dice que no puedo, ahora lo voy a habilitar, que no puedo responder porque teníamos la opción de que solo se pueda responder una vez acá, ¿no? Esto teníamos habilitado. Entonces lo voy a deshabilitar para que me deje. Vamos a volver a entrar. Ahí como habilité que se pueda responder más de una vez por un mismo usuario, me deja completarlo. Entonces yo puedo ver, ¿no? Ahora, esta pregunta, que la tenemos como párrafo. Ese es del tipo párrafo. En el caso de respuesta corta es lo mismo, pero me voy a tener que limitar a un solo renglón. Después tenemos los tipos de pregunta que son para elegir de una lista. Y dentro de esas preguntas tenemos la de opción múltiple, donde los usuarios van a poder elegir entre varias opciones una sola.
Eh, yo puedo escribir opciones. El usuario va a poder elegir solo una. Y también puedo habilitar otros, que se le va a mostrar la opción otra al usuario, y él, no, el usuario que esté respondiendo va a poder indicar eh, otro, otra opción que no está dentro eh, de las sugeridas. Acá vean también lo del orden que apareció antes que esta, porque está habilitado el orden aleatorio. Y acá, entonces el usuario puede elegir una, una sola, o elegir otros y puede indicar su propia respuesta, ¿no? También dentro de lo que son los tipos de preguntas donde hay que elegir de una lista, tenemos casillas de verificación, donde los usuarios van a poder elegir varias opciones. Es decir, van a poder tildar una o varias. Eh, Casillas de verificación. Se van a mostrar así con este cuadrado. Eh, y también podemos agregar la opción otros. Entonces, si voy a ver cómo queda, el usuario va a poder tildar todas, o una sola, o dos, o cualquier cantidad. O ninguna, ¿no? Depende si está como obligatoria o no la pregunta. Entonces podría elegir acá azul y escribir negro como otra posible respuesta. Y tenemos el otro tipo de pregunta, que es de lista desplegable, donde los usuarios van a poder elegir también solo una, como en la opción múltiple, solo que cambia la forma en la que se ve y no tenemos la posibilidad de agregar otros. O sea, tiene que elegir sí o sí una de las opciones que nosotros ingresamos. No tenemos la posibilidad de agregar otros.
Y si vamos a ver cómo queda, se ve así, de esta forma, de elegir una entre esas posibilidades. Tenemos también la posibilidad de que el usuario cargue archivos como respuesta. Nos dice que las personas que respondan puedan subir archivos a Drive. Esos archivos que se suben como respuesta nos van a ocupar espacio a nosotros que somos propietarios del formulario. Es decir, a quien está creando el formulario, se le van a cargar esos archivos en su unidad de Drive. Y las personas que respondan deberán acceder a Google cuando se agreguen preguntas de carga de archivos, ¿no?, al formulario. Entonces, Google nos avisa esto para que lo tengamos en cuenta, y cuando ponemos continuar, se habilita la pregunta que es carga de archivos. Entonces yo, por ejemplo, le puedo pedir al usuario que cargue esa imagen o ese archivo. En la pregunta puedo restringir qué tipo de archivos se pueden cargar. Entonces se me habilita para seleccionar alguno de estos tipos. Por ejemplo, para esta pregunta yo quiero que me carguen archivos que sean o PDF o imagen y nada más. ¿Cuántos archivos pueden cargar? Por lo general va a ser uno solo, pero podría ampliar a 5 o a 10, depende qué es lo que esté pidiendo, ¿no?, como pregunta. Por lo general, para una pregunta va a ser un único archivo. Y también puede limitar el tamaño máximo del archivo. El tamaño, el conjunto de archivos que se suben como respuesta entre todos los usuarios no puede superar, ¿no?, como me dice acá, un giga. Si yo le hago clic en cambiar, lo puedo ampliar a 10 GB, 100 GB, 1 terabyte, obviamente dependiendo de nuestro espacio en Drive, ¿no? Si yo elijo 100 GB, nunca se va a cumplir esto porque mi capacidad en Drive es de 15. Con esto me aseguro que cuando se carguen archivos, la suma total, o sea, en mi unidad de Drive, no supere 1 GB. Y para cada archivo también puedo elegir el tamaño máximo, por 1 mega, 10 megas, 100 megas, 1 giga, 10 gigas. Bueno, acá 10 gigas me dice que no puedo elegir porque el total no puede superar 1 giga. Entonces puedo dejarlo hasta 1 giga. Si un usuario carga un archivo de 1 giga, ya se va a alcanzar ese límite general. Así que, por lo general, si son imágenes o documentos lo que pedimos,
va a ser el tamaño máximo 1 mega o quizás 10 mega para asegurarnos que no tenga problema para subir. Ya más de 10 megas es mucho, muy pesado, pero bueno, siempre depende qué es lo que estemos pidiendo. Por ahí si solicitamos que carguen un video y ese video dura, no sé, 10 minutos o más, fácilmente va a superar los 10 megas, entonces vamos a tener que ampliar este límite. Pero con los PDF o las imágenes, con 10 megas, por lo general tendría que andar bien. Aclaro que esto es para cualquier tipo de formulario. Cuestionario o formulario normal de preguntas. Acá, cuando dice ver carpeta, si yo hago clic en ver carpeta, se va a abrir, se va a mostrar en Google Drive la carpeta que corresponde a las respuestas de esa pregunta. O sea, se va a abrir la carpeta que va a contener los archivos con los que me respondieron. Ahora no tiene nada esta carpeta. Si yo ingreso, vamos a probar cargar un archivo acá. Un archivo PDF. Ahí se cargó. Vamos a responder ahí y envío. Ahora vean que me apareció el archivo del usuario en esa carpeta. Yo lo tengo, a ese PDF lo tengo acá en mi carpeta de Drive, del propietario del formulario. Acá dice formulario sin título, respuestas de archivo y después el nombre de la pregunta. O sea, la carpeta se va a crear en la misma carpeta donde se encuentra el formulario. Yo ahora lo tengo en la raíz, por eso se creó acá esta carpeta. Dice formulario sin título porque yo nunca le puse un título acá al archivo, ¿no? Bueno, ahí lo toqué y se cambió al título que yo le puse acá. Y entonces acá adentro viene la carpeta que tiene el nombre de la pregunta que espera un archivo como respuesta. Por cada pregunta que tenga como archivo, se va a crear una carpeta distinta. Seguimos con los tipos de preguntas. Tenemos las preguntas de escala. Tenemos escala lineal, donde podemos preguntar una pregunta. Quiero que me responda de un valor mínimo, que puede ser 0 o 1, a un valor máximo, que puede ser de 2 a 10. Y en cada extremo yo puedo
opcionalmente escribir una etiqueta, ¿no? Entonces, el usuario acá cuando va a responder ve las etiquetas acá en los extremos y puede elegir uno de esos valores en esa escala, que en este caso va del 1 al 10, pero podría ser, como decía antes, de 0 a 5 o cualquiera de los valores que se muestran acá como máximos. En los tipos de pregunta, cuadrícula, para elegir de una cuadrícula con opciones múltiples, los usuarios van a poder elegir una respuesta por fila. Podemos tener varias filas. Vamos a usar un ejemplo que tengo acá en la presentación. Y las distintas filas y las columnas van a ser las posibles respuestas para cada fila. Entonces, el usuario, cuando vaya a responder, se le muestra esta tabla con filas y columnas, y para cada fila puede elegir alguna de las opciones. Podría poner para todas las filas la misma, o para todas las filas una distinta. Y eso, bueno, salvo que yo indique que solo se permite una respuesta acá en las opciones de la pregunta, que solo se permite una respuesta por columna. Si lo tildo, entonces en ese caso me da error si selecciono más de una respuesta por columna. O sea, para la misma columna no me deja elegir más de una fila. Cuando se repite, me da el error. Eso va a depender de la pregunta que estemos haciendo. En este caso lo puedo dejar deshabilitado porque permito que se repita la columna. Y acá en lugar de obligatorio me dice que requerir una respuesta en cada fila, que vendría a ser lo mismo que obligatorio, ¿no? Si yo quiero que responda sí o sí a esa pregunta, tengo que habilitar esta opción. Requerir una respuesta en cada fila. Y también, a ver, tenemos la posibilidad de que la pregunta sea cuadrículas de casillas de verificación, que va a ser similar, solo que
en este caso, por cada fila, vamos a poder elegir varias columnas. Entonces, en las posibilidades de respuestas, podría, cuando voy a ver cómo quedó, ahora aparecen casillas de verificación y yo podría tildar varias columnas por cada fila. A diferencia de la cuadrícula de opción múltiple, donde puedo elegir solo una opción por cada fila. También tenemos las preguntas de tipo fecha, de fecha y hora. En el caso de la fecha, puedo, en este caso, el usuario va a completar una fecha completa, ¿no? Día, mes, año, y haciendo clic en las opciones, puedo quitar el año, por ejemplo, que solo me responda día y mes, y que la fecha que no incluya el año, y también puedo incluir la hora, que además de la fecha completa, ingrese una hora. Entonces va a ser fecha y hora en la misma pregunta. O puedo agregar una pregunta del tipo hora, donde el usuario va a elegir una hora, ¿no? Ahí vemos cómo queda. Acá, hora, en horas y minutos. Y la fecha, acá teníamos para elegir una fecha completa. Para las opciones de la respuesta de tipo hora, podemos hacer que en lugar de hora sea una duración. Si necesitamos que complete la duración de algo, entonces el usuario va a poder ingresar horas, minutos y segundos que duró algo. Y si no, en hora va a tener que ser una hora válida. Con la hora y con los minutos. Bueno, y ahí terminamos con todos los tipos posibles de respuestas. No me dice cuánto tiempo nos queda, pero bueno, vamos a seguir con modificar
la forma de ver el formulario, acá lo tenemos en personalizar tema. Podemos cambiar el tipo de fuente del encabezado, de la pregunta y del texto. Y el tamaño de cada uno de esos. Podemos elegir una imagen para el encabezado. Si vemos acá, si elegimos una imagen, no sé si me deja buscar. Bueno, podemos elegir alguna. Acá vean que están como separadas por categorías, las que ya vienen predefinidas, ¿no? Para elegir. Si no, podemos subir una de nuestra computadora o buscar en fotos que tengamos en Drive. Yo ahí elegí una. Se me cambió el color del tema también porque tiene que ver con el color de la foto para que, se vea bien. Entonces ahora se va a mostrar esa imagen como encabezado. El color del tema se cambió, la fuente y los tamaños también. Así que todo eso lo vemos acá en personalizar tema. Y algo que podemos hacer con las secciones es que se muestren según la respuesta que da el usuario. Por ejemplo, muchas veces pasa con las preguntas que son de o por sí o por no. Entonces, si el usuario responde que sí, pasa a la sección siguiente, por ejemplo, y si responde que no, se la saltea y pasa a la otra, a la que viene después. Para poder hacer eso, eh, vamos a agregar una pregunta. Sí o no. Podría haber más opciones, ¿no? Pero por lo general se usa con este tipo de preguntas. Entonces, en las opciones de la pregunta, hacemos clic en los tres puntos y tildamos donde dice ir a la sección según la respuesta. Y acá se nos va a mostrar esto para cada respuesta. Entonces, si es sí, yo lo puedo dejar que vaya a la siguiente sección, que es provincias, o marcarlo nomás de forma explícita que vaya a provincias. Y si me responde que no, que directamente me envíe el formulario. O que vaya a una sección 4, ¿no? Que no la tenemos, pero si hubiera, podríamos elegir que vaya a la sección 4. En este caso, elijo que envíe el formulario. Entonces, si el usuario pone que sí, le va a aparecer esto para responder estas preguntas. Y si pone que no, directamente envía el formulario sin completar estas preguntas. Y
ver si llegamos a ver un poquito del tema de las validaciones. Porque ya me está avisando que hay poco tiempo. Las validaciones, por ejemplo, para lo que es texto, en respuesta corta la puedo usar, no en párrafo. En párrafo no tengo la posibilidad, pero en respuesta corta yo puedo decir, acá en las opciones de la pregunta me va a aparecer validación de respuesta. Si elijo párrafo, también, pero bueno, ahora vamos a ver que por ahí hay menos opciones. Vamos primero a respuesta corta, validación de respuesta. Yo puedo indicar que el tipo de respuesta sea un número y que cumpla con alguna de estas condiciones. Lo voy a pasar medio rápido, pero para que vean que si es número, que sea número y que cumpla con alguna de estas condiciones. Por ejemplo, superior a 100. Entonces el usuario va a tener que escribir un número que tiene que ser superior a 100 y si no le va a dar un error. Yo acá puedo personalizar ese mensaje de error. Y también tengo en texto, puedo pedirle que ese texto contenga ciertas palabras, si no, no va a ser válido, que no contenga ciertas palabras, que sea un correo electrónico o que sea una URL, una dirección, ¿no? de internet. Entonces, si yo le estoy pidiendo una URL, por ejemplo, en una pregunta que le pide a una página web, valida que esa URL sea válida, ¿no? Que no tenga algún error de formato. Con el largo puedo especificar que esa respuesta tenga un número mínimo o un número máximo de caracteres también. Y bueno, con párrafos sí podríamos hacer también la validación de la misma forma. Solo que tenemos, como ven, tenemos para elegir el largo solamente, número máximo o número mínimo de caracteres. No tenemos las otras opciones. Y para las casillas de verificación, también tenemos para estas preguntas que son de casillas de verificación, en validación de respuesta, si hacemos clic, podemos habilitar que se seleccionen por lo menos cierta cantidad de opciones o como máximo cierta cantidad de opciones o exactamente cierta cantidad de opciones. Tenemos esa variación que podemos hacer. Si el usuario, si yo tengo 5 opciones, que el usuario me seleccione por lo menos 2 o como máximo 4 o 2 exactamente, ¿no? Depende. Esas son las variaciones que podemos hacer. Y bueno, lo único que estaría quedando pendiente es el envío del formulario acá, cuando enviamos, que lo enviamos para que lo completen. Este envío es para enviarlo a los usuarios que quiero que lo completen. Puede ser una dirección o sea, generar un vínculo para pegarlo en alguna página o en un grupo de WhatsApp, por ejemplo, o mandarlo por mail a ciertas personas. Y
ya antes que se termine el tiempo. También con el enviar podemos agregar editores. Entonces, de la misma forma que compartimos archivos, agregamos editores, acá, en enviar, agregar editor, y seleccionamos a alguien que sea editor, es decir, que colabore en la edición del formulario. No, no para que lo complete, no para que lo responda, sino para que lo edite como estamos haciendo nosotros. Y bueno, eso es todo. Llegué justo con el tiempo. Les voy a pedir, si tienen alguna pregunta, que me la dejen en Classroom, porque no voy a llegar a responder ahora. Y nos vemos el jueves que viene. Bueno, gracias a ustedes.